Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 3 de abril. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un fin de semana donde pues, el tema de la firma del Pacto Ético Electoral funcionará, el Pacto Ético Digital, funcionará en estas elecciones. Un clima tan caldeado, una sociedad tan polarizada, donde una muestra de ello fue lo ocurrido ayer a todos los que venían del interior, que hasta 10 horas estuvieron trancados por esa protesta de los residentes de Arboleda y que provoca que el IDAN elimine las sectorizaciones. Pero, pues, estamos en Semana Santa, pero ¿podrá el director del IDAN hacer la repartición de panes y peces en agua durante estos días santos? Bueno, RM empieza su campaña presidencial en el día de hoy. El partido Realizando Metas, cuya primaria presidencial será el próximo 4 de junio, inicia su campaña en el día de hoy. Un día también en el que la popularidad de Lula da Silva ayer pues presentó, está en un 38%, en un momento en el cual se está buscando un sucesor de Jair Bolsonaro para en este arranque de cuatrienio. Un día en el que Donald Trump mañana irá a los juzgados y él califica la justicia americana de tercermundista. Un show para mañana, así que un día complicado. Hoy, pues, que debo decir, José, que mi mamá cumple 10 años de fallecida. Parece que fue ayer y parece que fue tanto tiempo, ¿eh? Una madre siempre le hace falta a uno, ¿eh? Siempre. 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 Solo los que hemos perdido la madre sabemos el valor. El valor que tienen, hombre. En cada momento, en cada etapa, todo. Año nuevo, cumpleaños suyo. Todo. Estaba tu mamá ahí. ¿Ah? Así es. Y nadie se va a alegrar tanto de tus triunfos, ni se va a entristecer tanto de tus derrotas como tu mamá. Nadie te va a cuidar tanto, ni te va a querer tanto como y de tu madre. forma tan incondicional. Eso es la verdad. Así es. Bueno, ¿cómo amanece el mundo hoy, don José? Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 3 de abril. Vaya tranque que nos ganamos el fin de semana. Mi recomendación, Fernando, hoy reitero a las autoridades del tránsito, al Ministerio de Obras Públicas, oiga, preparen un buen operativo para este largo fin de semana de Semana Santa, en donde a partir del miércoles estarán miles de panameños viajando hacia el interior y regresando. Probablemente la partida se dé por etapas, pero el regreso es en Bosch. Entonces yo creo que hay los elementos para poder hacer que el tranque ahí en La Pesa sea fluido. Sí, tiene que haber. Y la primera cosa es que tienen que suspender el trabajo. Pues esta es la medida de mitigación más importante que se puede hacer a los panameños que van hacia el interior y regresan del interior el fin de semana. Y la otra es vigilar estos problemas del agua y de la luz. Yo les recomiendo que hablen con las empresas de distribución eléctrica para que pongan una en el área que le toca de la concesión del oeste para allá y aquí la de Panamá. Tenemos muchas quejas de apagones largos, injustificados, amén de la tarifa. Yo no voy a hablar de la tarifa porque eso es otro tema. Estoy hablando del servicio mismo. Entonces está soplando brisa, hay quema, pero lo que pasa es que las cuadrillas no están en sitios, sino tienen que cruzar. Y en este tranque es importante que estén cuadrillas distribuidas en el interior, sobre todo en Panamá Oeste, las playas, Herrera, Los Santos, Antón, Valle, para atender rápidamente estos días de asueto y de reflexión. Es una cosa importantísima. Bueno, ayer el tranque fue bestial. Una cosa vergonzosa. Una cosa que no se puede narrar. Entonces recuerda que hay la pregunta, José, niños, adultos, mayores. La poca tolerancia que tenemos, que solo entendemos que esa es la única forma de reivindicar nuestros derechos, es fregando no al gobierno, estamos fregando a gente que no tiene la menor... A lo que no lo están haciendo. ¿Qué culpa puede tener alguien que viene de Chiriquí con mercancía, que viene en un transporte tratando de llegar temprano el domingo para llegar temprano a su trabajo el lunes? Mamá se dice que tener 10 horas de tranque. Lo que pasa es que se olvidan que las formas de lucha política son infinitas. Exacto. Infinitas. Nosotros tenemos que estirar el proceso legal hasta sus últimas consecuencias, enseñar a la gente
de que cerrar las calles no es la única forma de protestar, hombre. Y ese cuento de que es la única forma para que no me hagan caso, eso es cuento. Eso es cuento. Usted no está perjudicando al gobierno. Nosotros cuando éramos estudiantes, nosotros nunca hacíamos unas protestas y le pegábamos a los carros, correteábamos a los obreros. No, usted protege a la gente que usted quiere defender. ¿Qué gana la gente de cerrar la calle y afectar a miles de... ¿A quién? ¿A quién está afectando? A lo que usted... Son sus aliados potenciales. Claro. Entonces uno tiene que tener una conciencia de lo que está haciendo. No es el cierre de calles la única forma de hacer la lucha política. La lucha política tiene 1000 formas, 1000 formas. Ahora la vamos a explicar alguna de ellas. Bueno, hoy lunes muchas cosas están ocurriendo. Quisiera comenzar dándole, porque he visto mucha información en las redes sobre, bueno, información de la gente que le sigue esto, de lo que pasó en Finlandia. En primer lugar, entendamos Finlandia. Este es un país de alto nivel de desarrollo. Este es un país en el que, fíjese, le voy a dar los números, hubo elecciones, y fíjese los números de esto. Y ya a las 6 de la tarde de Panamá, y ya por ahí a las 6 de la tarde de allá, ya se sabía el resultado, pero a las 2 de la tarde de Panamá. Fíjese los resultados. Ayer, recuerde que allí los socialdemócratas tenían una coalición de izquierda que llevó al poder a la mujer más joven que ejerce el cargo superior en Finlandia, Sanna Marin. Fíjense los resultados. Petteri Orpo, con el grupo de conservadores, sacó el 20.8% del voto, lo que le da 48 diputados. El Partido Populista de ultraderecha sacó 20,1%, lo que le da 46 diputados. Y el socialdemócrata de la primera ministra Sanna Marin le sacó 19,9%, lo que le da 43 diputados. Estos son los 3 primeros puestos. Observe esto, la primera ministra perdió el control, pero si usted lo compara con las elecciones del 19, el mismo partido con ella sacó 2.6 puntos menos. En esta elección, la primera ministra sacó 2% más. Wow. Solo que los demás sacaron menos que ella y como consecuencia se armó una coalición dirigida por ella. Ella sale, porque ya reconoció anoche mismo, mire estos números. Nosotros nos demoramos una semana y pico para dar unos resultados de unos 300.000 votos. De 100.000 personas. Aquí ya por la tardecita, ya en hora de Finlandia se sabía quién había ganado. Y los partidos están llamando, la señora ministra, primera ministra, que ya deja de serlo, llamó al conservador Orpo para ofrecerle una alianza para bloquear cualquier avance de la ultraderecha conservadora. Los conservadores básicamente lo que están planteando es cero migración. Finlandia ya es miembro de la OTAN. La primera ministra desarrolló una campaña excelente en el control del COVID-19, de la enfermedad. Ella salió con 67% de margen de positividad. Gana más votos que perder. Ella va a ser la dirigente, sin duda alguna, del Partido Socialdemócrata, pero no puede ser, porque no tuvo la mayoría de votos, pero sí puede producir una nueva coalición con el Partido Conservador. Y esto con la izquierda. La izquierda pasó de 56% de votos a 52%. Tienen mayoría, pero no todos están de acuerdo con la señora primera ministra. Como consiguiente va a haber un nuevo gobierno. Pero ese gobierno nuevo va a ser con un nivel de estabilidad como son los países europeos y sobre todo en el caso de Finlandia, en este momento crucial de la historia. Además que mire todos los datos de Finlandia, míralo con detenimiento. La primera ministra sale con un alto nivel de aceptación, queda con mayor porcentaje de votos que cuando ella asumió el partido y queda como dirigente, pero tiene que montar una nueva coalición porque por escaso margen, fíjese que la diferencia entre ella y el primero son décimas. Décimas. Mira el nivel de precisión. Estos son datos ya
oficiales con el 97% no va a cambiar. Mire esta vea. Bien, eso está pasando en Finlandia. Hay dirigentes que sirven para manejar crisis. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando Winston Churchill se va a Potsdam. Él era el primer ministro creyendo que iba a elecciones y que el hombre que llevó a Inglaterra a la victoria iba a ganar. Y pierde. Él era un hombre de la guerra. Sí, era un hombre para la guerra, pero la siguiente etapa, pues el pueblo decide que sea otra persona. Y más con la crisis migratoria, pues tal vez dicen un conservador funcionará mejor con ese tete a tete contra la Rusia de Putin. Y yo creo que eso es lo que provocó ese cambio de gobierno en Finlandia. Bien, ahora hablemos. Que por cierto, que Finlandia, los finlandeses no se llama Finlandia, se llama Suomi. Hay varias cosas que usted tiene que tener en la mente hoy, lunes. Voy a ponerle a un país que a nosotros nos interesa enormemente por nuestra relación con él, Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador en este momento? Acuérdense que en Ecuador hay una crisis simultánea, hay una crisis de gobernabilidad que lleva a una crisis política sin precedentes, que a su vez lleva a una crisis económica y social y de seguridad pública en Ecuador. Se han juntado la tormenta perfecta. La Corte Constitucional autorizó el proceso de juzgamiento político al presidente Guillermo Lasso. Fíjese el impacto de este mare magnum cuando las cosas se hacen al margen de la institucionalidad, en todo sentido. Las protestas, los cierres de calle, el crimen organizado, etc. El efecto de esto en la economía, Fernando, es que el valor de los bonos del mercado emergente en Perú, en Ecuador, que marca la sobretasa que uno paga con respecto a los bonos norteamericanos más estables, llega, adivina cuánto, a 1.971 puntos, es decir, 19,71% sobre la tasa de bonos de los Estados Unidos estables. Esa es la situación de Ecuador, lo que significa que no importa, si Ecuador sale a buscar en el mercado de dólares, y además es una economía dolarizada, financiamiento, que no hay forma de financiamiento, no hay forma, público y privado. Exacto. Mira este desastre. Pero además de eso, el presidente se enfrenta a una decisión que debe comenzar, ya está autorizado por el comité del Senado, el arranque del proceso judicial. El presidente le quedan varias cosas en la mano. Una de ellas es renunciar. Y préstele atención a este nombre, Alfredo Borrero, el vicepresidente, un médico, un neurocirujano, que tiene una maestría, no es una maestría, una pasantía. Eso, él se graduó, él es médico neurocirujano, está en la papeleta, tuvo en la papeleta del partido Creo, es vicepresidente. Si renuncia el presidente, quedaría él, que hizo una pasantía allá en Harvard, pero él se graduó en Ecuador de médico, es un gran profesional, es un hombre muy cercano al presidente. Él podría asumir la presidencia si el presidente renuncia, o el presidente tiene otras dos opciones: ir a juicio y someterse a un juicio donde no tiene la mayoría del Parlamento, o sea que lo van a condenar, o declarar la muerte cruzada, cerrar el Congreso y llamar a elecciones rápido, lo que significa otra caja de Pandora. Las salidas que hay en Ecuador son tremendamente difíciles, y sobre todo porque por aquí, por América, ahora mismo se encuentra en Venezuela, adivine quién, el presidente Correa, sí, empujando la confrontación política. Y entonces Ecuador se encuentra ahora mismo, Fernando, en esos momentos de crisis en la que está en un dilema. No importa la solución que busque, ninguna es buena. Nada es bueno. Ninguna es buena. Ponga eso allí, porque esto va a estar allá mientras nosotros estamos en Semana Santa. Por otro lado, en los Estados Unidos, y presta atención a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque más que está especulando usted si a usted le gusta o no le gusta Trump, el proceso que tenemos que mirar en Estados Unidos es cuánto se consolida o no la democracia en ese país.
El presidente de los Estados Unidos, de acuerdo a la información más exacta que disponemos, que se encuentra en este momento en Florida, estará viajando probablemente al mediodía de hoy hacia Nueva York y pasará la noche, de acuerdo a la información que se ha filtrado a los medios de comunicación por parte de los mecanismos de seguridad, estará rindiéndose ante la Fiscalía de Nueva York para escuchar los cargos el martes, o sea, mañana, a las 3 de la tarde en Manhattan, ante el fiscal. Y una vez que el fiscal le haga los procedimientos de ficharlo, pasará al juez, quien le leerá los cargos, por lo que va. De acuerdo a la información que tenemos acceso, probablemente sean entre 30 y 34 cargos que le hagan al presidente. Pero el presidente de los Estados Unidos, el expresidente de los Estados Unidos, es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Entonces, deje de estar diciendo, si puede que a usted le guste políticamente Donald Trump. Lo cierto es que él va a un proceso y, de acuerdo a esto, él no va a ser esposado, pero sí va a ser presentado ante un juez donde existe la posibilidad de que haya público. Y las televisoras están pidiendo, porque esta es la noticia. Sí. No hay más noticias en los Estados Unidos más importante que esta. ¿Cuáles son las consecuencias hasta ahora de esto? Primero, no conocemos el alcance de la acusación que se le va a hacer. De manera que todo lo que usted escuche por ahí ahora, si es de Stormy Daniels, de hecho el nombre de Stormy Daniels es un sobrenombre que se compone de dos cosas. Stormy, porque había una banda. Tormentosa. No, había una banda que a ella le gustaba, que se llamaba Stormy no sé qué. Y Daniel, por Jack Daniels. O sea, lo que es el Jack Daniels, el bourbon ese malazo que tienen los gringos. Bueno, ese nombre viene de ahí. Ella es una actriz porno, ella es ejecutiva, produce películas, una mujer muy guapa. Bueno, ¿qué es detrás de ese que hay? No sabemos, entonces no está especulando. Lo cierto es que ahora políticamente la base pro-trumpista del Partido Republicano está más activa que nunca. Entonces, el proceso le ha generado a Trump una especie de energía política en la base de él. Cuán fuerte sea esa base nacionalmente, lo vamos a ver en el transcurso de los próximos días. Ya, por ejemplo, conocemos de que el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, ha decidido postularse y es el único que ha salido a postularse ahora alegando que Estados Unidos se merece un mejor dirigente que oriente el país y que no lo lleve al caos, refiriéndose a Trump. Los otros, la estructura orgánica del Partido Republicano se ha manifestado en contra de este juicio, alegando que es un juicio político. Vamos a mirar lo que pasa mañana y mañana nosotros estaremos informando del desarrollo de estos acontecimientos que tienen un impacto en la política interna de los Estados Unidos. Algunas encuestas demuestran que si se mantiene Trump con este juicio, la probabilidad de que si Biden corra es de que Biden tenga una buena oportunidad de ganar las elecciones. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Esto está en desarrollo a una velocidad enorme. Lo cierto es que Trump ha arremetido contra Biden y ha arremetido contra la guerra, que no deja de tener cierto nivel de apelación en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es una nación de guerreros y le encanta tener guerras. Siempre ha funcionado este esquema. Este es otro tema de importancia estratégica que se desarrolla mientras se desarrollan los casos en Venezuela. Y esto sí es de verdad aberrante, Fernando. La información que el gobierno nos da, y aplique aquí una regla de objetividad. Cuando un gobierno da una información y esa información le hace daño al gobierno, usted puede asumir con bastante grado de certeza que la información que esconde es más dañina que la que nos está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo que nos está diciendo el gobierno es malo para el gobierno de Maduro, porque es malo. Ellos están diciendo que se robaron 3.000 millones, nos están diciendo que la corporación venezolana de Guyana es un desastre, que se la robaron.
¿Y qué clase de gobierno había ahí? ¿Quién justificaba eso? ¿Cómo se daban los ingresos? ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaban las fuerzas de control del gobierno? Eso significa que lo que hay es una lucha entre grupos delincuenciales que se apoderaron del Estado y que utilizaron. ¿Usted conoce la Corporación Venezolana de Guyana? De Guyana. Bueno, ahí está acerería esa que... la acerería. O sea, la acerería más grande, una de las más grandes del mundo. Bueno, ya no es. Ya Es un no es. desastre. Se han robado todo ahí. Esa es la que maneja también parte de la planta eléctrica, parte del agua. Eso es un desastre. Bueno, al gerente de esa empresa lo pusieron preso. O sea que se había robado hasta... Bueno, pero ¿cómo se va a robar él gasolina, esa cantidad? ¿Verdad? No se Sí, robaron sí, 2 millones, 3 millones. Eso son Miles de millones y le deben más de 21 millones a PDVSA. ¿Cómo el gobierno? Este es un gobierno que debía renunciar a todo en conjunto y ponerlos presos a todos y se acabó. Mire lo que está pasando en Venezuela en este momento y use la información que da el gobierno y asuma esto. Toda información que dice el gobierno es mala para el gobierno. Usted puede asumir que la información que guardan es peor. Es una regla de objetividad cuando usted ve las informaciones de esta naturaleza. Y esto no tiene forma de acabarse. Por otro lado, Fernando, la visita del presidente de España, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, leía informes de China, porque leer lo de España, del PSOE, uno siempre debe de... Vamos a mirar allá. En la prensa china se elogia mucho la firmeza con que Pedro Sánchez defendió la posición europea a favor de Ucrania. Y con firmeza, dicen los chinos, y con firmeza y respeto, porque usted puede ser firme sin tener que ser grosero. Grosero. Sí. Pedro Sánchez le planteó a Xi Jinping que él debía visitar Ucrania, porque no se puede ser mediador solo hablando con una parte. Todavía no se ha producido ninguna comunicación entre Xi Jinping y el presidente Zelensky para ver este problema de paz. Y Pedro Sánchez también le habló a Xi Jinping de que a él le conviene más Europa y Estados Unidos que esta relación con China. Esta semana, Ursula von der Leyen y el presidente Macron estarán en Beijing hablando en el mismo tono y ya incluso la Ursula von der Leyen con posiciones muy duras antes de ir para allá, diciendo que China no va a jugar ningún papel de mediador si está a favor de una de las dos partes y que ella ve con peligro el carácter hegemónico de Xi Jinping. Todo esto está ocurriendo y ¿por qué nos interesa a nosotros los panameños lo que pase ahí? Bueno, porque esa región produce riquezas que pasan por nuestro canal y son parte de los ingresos que nosotros manejamos y de las relaciones internacionales con el Pacífico Sur, Japón, que en este momento Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos realizan los ejercicios militares más grandes de la época, desde la época fría, de la Guerra Fría. La Guerra Fría. Mire la clase de ejercicios con submarinos y con portaaviones nucleares. Estamos jugando al terrible juego de la guerra nuclear. Así como Putin amenaza, usted puede tener... La reacción a la acción. Putin y los militares rusos saben con absoluta certeza que el uso de las armas atómicas tendrá una respuesta catastrófica para él. Y la de él será catastrófica para nosotros. Sí, así que el que apuesta a la guerra nuclear tiene que estar loco. En estos locos hay de toda clase. Mientras, fíjese esto, Argentina recibe el apoyo del Fondo Monetario Internacional después que el presidente Fernández le pide a Biden, ¿qué cosa, Fernando? Que intervenga con el FMI. El FMI. Y el Fondo Monetario le ofrece 5.700 millones a Argentina para sacarlo a flote, en lo que se puede sacar a Argentina a flote, porque es un desastre, económicamente hablando. La inflación por más de 100%, 27.000 puntos el ENVI, o sea, el sobreprecio sobre bono en dólares de la deuda argentina es impagable. Sí, eso ya es. Y
La situación política de Argentina, el hambre, la pobreza, la desesperación, es angustiosa. Y ahora se complica más cuando Macri decidió que él no iba a correr. Sí. Entonces, esto pone a Argentina en una especie de respiro, pero respiro en UCI. Cuidado intensivo. En cuidado intensivo. La economía de Argentina está en cuidado intensivo. De hace rato. En cuidados intensivos y cada día más. Una inflación mayor del 100%. ¿Eh? Como en cuidados intensivos está la paz en Colombia. En cuidados intensivos. Después del asalto en la que mataron a una cantidad de militares, después de todo lo que pasó en la frontera con Venezuela, lo que ha pasado en las quemas, los cierres por la minería ilegal, después de todo lo que ha pasado con el ELN, que no reconoce el gobierno, las guerras siguen. El señor presidente de Colombia tiene la paz y cuidado intensivo, para mal de Colombia, porque Colombia necesita la paz. Pero necesita un enfoque del presidente que permita que todos los grupos tengan un nivel de participación real, no es de que propongo y después hago lo que me da la gana. Porque simultáneo a este problema de la paz están las transformaciones del programa de salud que ha generado toda clase de protestas de los grupos políticos. Sí, claro, de los grupos políticos. Y de los sectores económicos, sí, claro. ¿Y eso parte del país o no? Hombre. Y entonces esto ha generado en Colombia, aquí al lado de nosotros, una situación, Fernando, muy seria y muy grave. Y termino con esto. Así como la guerra continuará y se espera la ofensiva ucraniana, hubo un atentado en San Petersburgo, ¿no? San Petersburgo. Un blogger. En un blogger que es nacido en Ucrania. Este blogger pro-guerra que ha dicho las cosas más infames que usted puede oír. La guerra, ahí se debe matar a todos los ucranianos. Este es un hombre, bueno, se montó una vez en un café que pertenece al dueño del grupo Wagner. Se montó un atentado y lo asesinaron a él, en esa región, esa área, una de las áreas más importantes de Rusia. Según la policía rusa, una militante antiguerra. En medio de la situación que hay, pasa esto. ¿Por qué es importante mirar todo esto? Esta semana debe terminar la señora presidenta de Taiwán, su gira, y veremos en Los Ángeles con quién se entrevista o no. Las tensiones crecen. La economía norteamericana no está mal. Mire lo que nos interesa a nosotros. El cobre terminó la semana en 4.08. La libra. Nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo para que actuemos con un determinado nivel de madurez. Y ahora cuando vuelva para lo interno, ya arrancaron los procesos de postulación a las primarias presidenciales de cambio democrático. Ayer se postuló Olmedo Guillén. Hoy lo debe hacer Rómulo Rux. Mañana lo debe hacer Yanivel Ábrego. Hoy arranca la campaña de RM. Y ahí le voy hablando sobre el PRD y el panameñismo y los demás partidos, porque se calienta en la campaña política y es necesario tener un determinado nivel de prudencia en medio de la compleja situación política y económica regional e internacional. A la vuelta, Panamá. Así es.